Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 18 de mayo. La lección se titula Una esposa para Isaac. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por este privilegio de poder estudiar, de recibir su palabra. Gracias por ser enseñado a través de ella y así aprender a vivir para darle honra y gloria a usted. Señor, en nosotros no hay sabiduría. La sabiduría está en usted. Suplicamos que derrame sobre nosotros sabiduría para entender cuál es su voluntad. Gracias. Todo lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Una esposa para Isaac. Vemos aquí en esta historia cómo el hijo era sumiso a las decisiones de su padre. Y vemos cómo el padre se preocupa por el futuro de su hijo. Todo bajo la dirección de Dios. Todo para hacer la voluntad de Dios. Génesis 24 cuenta la historia del matrimonio de Isaac después de la muerte de su madre Sara. Y las dos historias, como dice ahí, se relacionan. Veamos qué nos dice con respecto al matrimonio de Isaac. Ya Abraham era viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido en todo a Abraham. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, quien gobernaba todo lo que él tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿Debo entonces volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: cuidado con llevar allá a mi hijo. Jehová, Dios de los cielos
que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y que me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, para que tú traigas de allá mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de mi juramento. Solamente que no lleves allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El criado tomó 10 camellos de su señor y se fue, no sin antes escoger toda clase de regalos de lo mejor que tenía su señor. Se puso en camino y llegó a la tierra de Nacor, en Mesopotamia. Fuera de la ciudad, hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las muchachas a buscar agua. Y dijo: Jehová Dios de mi señor Abraham, hazte ruego que hoy tenga yo un buen encuentro, y ten misericordia de mi señor Abraham. Aquí estoy, junto a la fuente de agua, cuando salen a buscar agua las hijas de los hombres de esta ciudad. Sea pues que la muchacha a quien yo diga: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que has hecho misericordia con mi señor. Aconteció que antes que él acabara de hablar, salió Rebeca con su cántaro sobre el hombro. Rebeca era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Esta muchacha era de aspecto muy hermoso y virgen, pues ningún hombre la había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se dispuso a regresar. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro, lo sostuvo entre las manos y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Luego corrió otra vez al pozo a sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre maravillado la contemplaba en silencio, pues quería saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y le preguntó: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas si en casa de tu padre hay lugar donde podamos pasar la noche. Ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el hijo que ella dio a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar donde pasar la noche. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, y me ha guiado en el camino a casa de los hermanos de mi amo. La muchacha corrió e hizo saber estas cosas en casa de su madre. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, fue a donde él estaba, lo encontró con los camellos junto a la fuente y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera?
he preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a la casa y Labán desató los camellos, le dio paja y forraje, y a él le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que con él venían. Luego le pusieron delante de comer, pero él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Habla, dijo Labán. Veamos hasta ahí. ¿Por qué le preocupa tanto a Abraham que su hijo no se case con una mujer de los cananeos? ¿Quiénes eran los cananeos? Los cananeos eran adoradores de dioses. No seguían, no adoraban al Dios al cual adoraba Abraham. Así que, al permitir que su hijo se casara con una cananea, lo más factible era de que lo iban a inducir a adorar otros dioses. Lo iban a volver idólatra. La preocupación entonces de Abraham era que su hijo mantuviese su lealtad a Jehová. Por eso, como dice la lección, así como Abraham quería adquirir la tierra para enterrar a su esposa debido a la promesa de Dios a sus descendientes de que tendrían esta tierra, ahora insiste en que Isaac tampoco se establezca fuera de la tierra prometida, fuera de los principios, fuera de la verdadera adoración. Y esa es la preocupación de este padre, que ya tiene 140 años. Porque cuando Isaac se casa, tiene 40 años. Y Abraham fue padre de él a los 100 años. Y si tiene 40 el muchacho, entonces ya Abraham tenía 140 años. Por eso dice ahí en el capítulo 24, ya Abraham era viejo, bien avanzado en años. Así que aquí comienza la historia, en la búsqueda de una esposa que ayude, que sea ayuda idónea para Isaac. Y el padre, vemos aquí su preocupación. Por eso llama al hombre de confianza, al criado más viejo que él tiene, al que llama para hacer un juramento con este hombre. A este hombre le dice: pon tu brazo, pon tu mano debajo de mi muslo, de mi brazo. Y le hizo jurar que cumpliría con los deseos de él. Él era viejo, él ya no podía andar para arriba y para abajo, porque el ir hasta donde estaba su parentela, allá cerca de Ur, era un viaje muy agotador, de muchos días, y él ya no estaba para ello. Por eso él llama a su siervo para darle esta tarea.
Y aquí vemos, en el verso 2, dijo Abraham a su criado, a un criado, el más viejo de su casa, quien gobernaba todo lo que él tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, a tomar mujer para mi hijo Isaac. Vemos acá que aunque su parentela, muchos de ellos se habían vuelto adoradores de ídolos, habían todavía allí quienes confiaban y temían a Jehová. Por eso Abraham envía a su criado allá con los de su parentela, aquellos que conocían del Dios y al Dios al cual Abraham servía. Y le dice, el criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿Debo entonces volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? O sea, el siervo está pensando, si la mujer que yo traigo para tu hijo no es de su agrado, ¿tendré que llevarlo a él para que él escoja? ¿Qué le responde Abraham? Cuidado con llevar allá a mi hijo, dice el verso 6. Cuidado con llevar allá a mi hijo. ¿Por qué? Porque allá también había una mezcla. Habían corazones sinceros, pero también la gran mayoría tenía corazones que seguían las cosas del mundo. Cuidado con llevar allá a mi hijo. Allá la influencia a la idolatría es muy fuerte. La influencia tanto de jóvenes como de señoritas no tienen temor de Dios. Cuidado con que lo lleves allá. Jehová Dios de los cielos. Mire aquí la confianza de Abraham. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y la tierra de mi parentela, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti para que tú traigas de allá mujer para mi hijo. La confianza de Abraham, que Dios es el que guiaría a su siervo para que ese viaje tuviera éxito. Que Dios le mostraría, que Dios le enseñaría quién era la mujer para su hijo. Porque de esa manera es como la descendencia de Abraham llegaría a cumplir lo que Dios había indicado que sería. Por eso le dice el ángel. Cuando le dice: Él le enviará su ángel delante de ti para que tú traigas de allá mujer para mi hijo. ¿Quién es el ángel de Jehová? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién intervino en señalar cuál era la persona, la mujer que debía ser para Isaac, y continuar así el linaje de donde vendría él a tomar
naturaleza humana. Fue el mismo Señor Jesucristo, el quien anduvo con el siervo de Abraham y fue el que bendijo su viaje, señaló la persona adecuada. Pero veamos también aquí algo más. Ya él tiene esta responsabilidad, el siervo de Abraham. Ha jurado a su amo, ha preparado 10 camellos, lleva muchos presentes, lleva otros siervos como él a esta misión y comienza ese viaje hacia la tierra de sus parientes, de los parientes de Abraham. Y dice, llegó, el criado tomó 10 camellos, verso 10, de los de su señor, y se fue. No sin antes escoger toda clase de regalos de lo mejor que tenía su señor, se puso en camino y llegó a la ciudad de Nacor, allá en Mesopotamia. Fuera de la ciudad, hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las muchachas a buscar agua. Y dijo, mire la oración de este siervo. Jehová Dios de mi señor Abraham, hazte ruego que hoy tenga yo un buen encuentro y ten misericordia de mi señor Abraham. Aquí estoy, junto a la fuente de agua, cuando salen a buscar agua las hijas de los hombres de esta ciudad. Sea pues que la muchacha a quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella responde, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. Veamos entonces la oración de este siervo. Tiene 3 componentes. Primero, este siervo se dirige a Dios como su Dios personal e histórico. ¿Cómo es que este siervo ha hecho de Jehová su Dios? ¿Quién le mostró esto? ¿Quién le enseñó? Su amo Abraham. Le enseñó a confiar en el Dios de él. Abraham amaba y adoraba y servía a Jehová. Así este siervo había aprendido a confiar y a depender de Dios. Luego, otro componente es que ruega por el éxito de la operación. Vemos el verbo hebreo aquí que agre, que significa que me des éxito, deriva del verbo kara, que significa acontecer y transmite la idea de oportunidad. El siervo pide a Dios que dé lugar a la posibilidad de este encuentro. O sea que él depende de Dios. Él pone esta operación, esta responsabilidad, pidiendo la ayuda de Dios. Por eso, el siervo pide a Dios que dé lugar a la posibilidad de este encuentro. La noción de casualidad fortuita aquí no tiene cabida. El hecho de que Dios tenga el control del azar significa que obrará dentro de los parámetros de lo que parece ser azar desde el punto de vista humano. Pero no lo es. Todo
está bajo el control de Dios. El siervo buscó la dirección de Dios. El siervo decidió hacer la voluntad de Dios y esperar. Esperar que Dios obrara. Y así lo hizo. Él es el Dios de la providencia, quien puede hacer que ocurra el evento. Este concepto se ve reforzado por el hecho de que el siervo llega a determinar no solo el momento de este evento, que debe ocurrir de inmediato, sino también el lugar, que debe de ser aquí mismo, donde el siervo hizo arrodillar los camellos y donde está él, junto a la fuente de agua. Y el tercer componente es que este siervo establece condiciones específicas. Para determinar la selección de la esposa, el siervo propone una prueba a Dios. La candidata no solo debe bajar su cántaro ante él, un extraño, sino también debe ofrecerse voluntariamente para dar de beber a sus 10 camellos. La dificultad de la prueba establecerá si Dios está detrás de ella. Esta prueba, sin duda, no es simplemente una señal sobrenatural que muestra la aprobación de Dios. También es una prueba de carácter que revela la personalidad de esa mujer, su generosidad y amabilidad, su voluntad de servir más allá de lo requerido, su hospitalidad, así como su resistencia y fortaleza física. El cumplimiento de la oración del siervo comenzó incluso antes de que él orara. Todos estos 3 componentes tienen la oración de este siervo. Y así vemos cómo es que Dios estaba guiando, dirigiendo a este siervo de Abraham al lugar correcto, con la mujer correcta. Y este siervo alabó a Dios, porque Dios contestó a su oración, Dios contestó a la fe de este siervo y le mostró que Dios estaba con él, que Dios estaba con su amo Abraham, que Dios es el que había elegido a esta joven para que fuese la esposa del hijo de su amo Abraham. Como dice aquí la lección, la historia está llena de oraciones y respuestas a oraciones y abunda en lecciones sobre la providencia de Dios y la libertad humana. Ahí se encierra todo lo que sucedió en este relato, en la búsqueda de la esposa para Isaac. Cómo Abraham no dudó. Él dependió de Dios y mandó a su siervo. Él le afirma a su siervo que el ángel de Jehová lo guiará. El siervo creyó y confió también en el Dios de Abraham. Pidió señales. Le dijo: Señor, que la mujer que tú has señalado para mi siervo Isaac, que sea de esta manera. Y si tú estás y dices que ella es, que debe de tener estas y estas condiciones. Así es como vemos que Dios es el que estaba al frente de todo. Pero vemos
vamos a ver más adelante, cuando el hombre, el siervo, presenta el caso a los padres de esta joven, ellos también, temerosos de Dios, confían que lo que ha acontecido no ha sido por casualidad, sino que Dios es el que ha guiado todo esto. Y le dicen, está bien, es decisión de Dios, así se hará. Ahora veamos qué es lo que nos enseña, qué nos dice el espíritu de profecía. Veamos. Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir para asegurar a su descendencia el cumplimiento de la promesa. Isaac era el que Dios había designado para sucederle como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido, pero todavía era soltero. Los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría y Dios, sabiendo que tales uniones conducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. El patriarca temía el efecto de las corruptoras influencias que rodeaban a su hijo. La fe habitual de Abraham en Dios y su sumisión a la voluntad divina se reflejaban en el carácter de Isaac, pero el joven era de afectos profundos y de naturaleza benigna y condescendiente. Si se unía con una mujer que no temiera a Dios, se vería en peligro de sacrificar sus principios en aras de la armonía. Para Abraham, elegir esposa para su hijo era asunto de suma importancia y anhelaba que se casara con quien no le apartase de Dios. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 168. Y había salido Isaac a orar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, e introdújola Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Eso está ahí en Patriarcas y Profetas, página 171. Hay una victoria que ambos debéis obtener. La victoria sobre la terquedad. No la obtendréis sino mediante la ayuda de Cristo. Podréis luchar mucho tiempo para dominaros, pero no tendréis éxito si no recibís la fuerza de lo alto. Mediante la gracia de Cristo podréis obtener la victoria sobre vosotros mismos y sobre vuestro egoísmo. Si vivís la vida de Cristo, si a cada paso consentís al sacrificio, si manifestáis constantemente una simpatía siempre mayor para con aquellos que necesitan ayuda, obtendréis victorias tras victorias. Día tras día aprenderéis a dominaros y a fortalecer los puntos débiles de vuestros caracteres. El Señor Jesús será vuestra luz, vuestra fuerza, vuestra corona de gozo, porque habréis sometido vuestra voluntad a la suya. Hombres y mujeres pueden alcanzar el ideal que Dios les propone si consienten en aceptar a Cristo como ayudador suyo. Entregaos completamente al Señor. El pensamiento de que habéis de luchar
para conseguir la vida eterna os fortalecerá y estimulará. Cristo debe daros fuerza para vencer. Mediante su ayuda podréis construir un buen carácter y podréis destruir el egoísmo hasta en sus raíces más profundas. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 50. Así que, mis queridos hermanos, de esta lección aprendemos a ser sumisos a la palabra de Dios, a obedecer la voluntad de Dios y a dar un buen testimonio de hijos e hijas de Dios. Mirando en Isaac, mirando en Abraham, estos ejemplos y poniéndolos en práctica, también nuestros hogares, nuestras vidas serán una bendición. Seremos bendecidos y seremos luces para otros. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.